¿Cómo nace esta inquietud de dedicarte al fascinante mundo de la enología? Yo soy agrónomo, amo la agronomía, amo la agricultura, amo el campo. El vino es el producto agrícola con el mayor valor agregado que existe. A mí me parecía tremendamente seductor. Moby nace en el 2009. 2009, lo principal era difusión, es darle una huella digital adicional a Chile. Chile hasta el día de hoy tiene el tamaño promedio bodega más grande del mundo. Tú vas a una feria, hay 50 expositores, de los cuales 45 yo no los conozco. Y a mí eso me parece maravilloso. El Syrah es una cepa fascinante, es la única cepa tinta que grita su origen más fuerte que el nombre de la cepa. Estos son vinos que inspiran al final. ¿Tinto o blanco? No. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en torno al vino? ¿Cómo definirías el vino del futuro? Esto no te va a salir gratis. Lo único que te digo es que esto no te va a salir gratis para que tú sepas. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Tinto en Blanco, el podcast de Bocanariz, un espacio de conversación donde tenemos la suerte de conocer y conversar con los grandes protagonistas del vino chileno. Hoy día tengo tremendo invitado, uno de los fundadores de Moby, enólogo y propietario de Polcura y responsable además de algunos de los mejores Syrah de Chile. Está conmigo Sven Brugfeldt. Bienvenido, Sven. Muchas gracias. Esto del gran invitado es un poncho grande. Lo de los mejores Syrah de Chile, muchas gracias. Hay muchos Syrah ricos. Estamos tratando de hacer la pega. Sí. Oye, y bueno, tú me decías que habías visto antes este podcast, así que más o menos sabes cómo funciona. Tengo muchas preguntas para ti y quiero que también la gente sepa mucho más de Polcura, de tu proyecto y de ti, digamos, como enólogo. Pero me gustaría empezar por el comienzo, entender en el fondo, primero, desmitificar, tú no eres gringo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que eres gringo, como el gringo que llegó a Chile a hacer vino. Correcto. Mira, una de la única cosa en la vida de la cual uno no tiene ninguna responsabilidad es el nombre y el apellido. Claro. De ahí en adelante uno empieza a te pueden cobrar por cosas. Pero el nombre y el apellido te lo dan. Sí. Así que no, yo nací en Chile, soy chileno, pero efectivamente todo para atrás es alemán. Sí. Muy bien, pero eres un chileno. A mí me tocó nacer acá. Exactamente. A pesar de que me trajeron, toda la genética me la trajeron de otro lado. De otro lado. Oye, y cuéntame, ¿cómo nace esta inquietud de dedicarte al fascinante mundo de la enología? Mira, yo soy agrónomo, como el 99% de los enólogos en Chile. Estudié agronomía, amo la agricultura, amo el campo. Una de las cosas que a mí me hacían ruido durante el estudio de agronomía es la falta de valor agregado que puede llegar a tener la producción agrícola. No es necesario. Uno puede producir las mejores cerezas de Chile, las mejores manzanas de Chile. Estamos hablando a nivel de producto agrícola. Y esas manzanas van a terminar en el mejor de los casos con un sticker donde dice el nombre de Chile metido en el cajón del refrigerador de una casa. La gente compra manzanas de Sudamérica y se le olvidó de dónde son. El vino tiene es el producto agrícola con el mayor valor agregado que existe. Es el único producto agrícola que llega a la mesa de los mejores restaurantes del mundo, incluyendo Bocanariz, con una marca, con un origen, con una historia. Claro. Y no hay ni siquiera el salmón, ni siquiera el mejor salmón de la cocina, que en el mejor de los casos en la carta dice que es chileno, va a llegar de esa forma. Y eso a mí me pareció absolutamente fascinante, y a eso sumado todo el tema sensorial que incluye el vino, que en ese minuto a mí me parecía tremendamente seductor. Claro, es súper poético el mundo del vino, ¿no? Te permite también construir un relato de país, de tu historia, del terroir, de tantas cosas. Yo lo más que poético, la historia obviamente, el cómo contar las cosas es fundamental, pero sí esas cosas sensoriales está bien relacionado a la ciencia también. Y eso, de nuevo, es unir
un poco de... a mí no me gusta hablar ni de arte, ni de nada en ese sentido, pero sí un cierto grado de creatividad con ciencia. Y eso, de nuevo, lo encuentro súper choro. Claro. ¿Y tú eras del campo? ¿Te criaste en el campo? No, ¿o yo soy citadino de Santiago, y nada, el campo fue un amor. Un anhelo. Un amor que se fue desarrollando durante los años. Súper. Y bueno, tienes Polcura, vamos a llegar ya a ese momento donde nos cuentas cómo se inicia este proyecto con un amigo, entiendo, pero antes de emprender en el tema del vino, ¿cuál fue tu camino más o menos en las pegas? Yo yo salí de la universidad en la época gloriosa de los enólogos. ¿Qué año fue eso? 96, ¿Ya? donde te iban a buscar a la universidad para ofrecerte pega y donde las entrevistas eran en las mejores viñas de Chile y uno se encontraba con todos los compañeros en las salas de espera de las entrevistas. Fue una época muy entretenida. ¿Y por qué era así? ¿Habían pocos? Habían pocos. El boom del vino chileno en los años 90 y las bodegas crecían, aparecían bodegas nuevas a cada rato. Habían pocos enólogos con experiencia en Chile. Había una época donde llegaron muchos enólogos extranjeros que están hasta el día de hoy trabajando en Chile y en el fondo había que llenar los puestos de enólogo asistente. Muchas de las bodegas estaban también buscando puestos de enólogo jefe y nosotros con cero experiencia, de hecho, íbamos a entrevistas para ese tipo de puestos. Wow. Era absurdo, pero era muy rico. Así que eso fue algo eso fue suerte. Me tocó partir en la Viña Errázuriz, después... con mi señora nos fuimos 2 años a mochilear y al mismo tiempo hice vendimia y trabajé en bodegas. Volví 2 años más tarde de nuevo a la Viña Errázuriz, justo en esa época ya con el bicho de hacer algo propio. Durante este viaje, de alguna forma, esbozamos un proyecto con Gonzalo Muñoz, que es mi socio hasta el día de hoy, con el que hicimos Polcura, y lo empezamos a ejecutar justamente al regreso. En paralelo, ambos teníamos pegas. Empezamos a desarrollar el proyecto año 2001 ya. Y finalmente el año 2002 encontramos el lugar, encontramos el campo donde plantamos Polcura en Marchihue, el Cerro Polcura, así se llama el lugar, pero siempre en paralelo. Después me cambié todavía 2 veces de trabajo, me fui a Montgras y a Viña Santa Carolina, y ya a partir del año 2008 full Polcura. Básicamente esto del emprendimiento, de tener de hacer tu propio vino, etcétera, yo lo tenía metido desde siempre. Yo nunca, no es que no funcione, pero nunca estuve tan cómodo en el mundo corporativo versus en el mundo del emprendimiento, que a mí hasta el día de hoy me parece tremendamente atractivo. Claro, llevas harto tiempo con Polcura, en el fondo, ¿cuánto? 25 años. 25 años. Y esto no es un proyecto, esto es una empresa que le irá mejor o peor, pero esto ya dejó de ser un proyecto hace rato, ya estamos Y hace hablando. 25 años atrás, me imagino que emprender en el mundo del vino era también algo súper innovador, con todo lo que eso significa, todos los riesgos, los miedos, porque hoy día, convengamos que es algo que se usa más, que no es algo tan guau que uno diría a alguien, sino que está un poco más normalizado, se usa mucho, que los enólogos tengan o no un otro trabajo, de pronto tienen un proyecto más pequeñito. Pero en ese momento, ¿cómo lo viviste tú? ¿Te parecía que era una realidad, por algo lo hiciste? Es muy interesante lo que estás preguntando. A mí ni siquiera se me pasó esa pregunta por la cabeza. Yo veía en Europa que hay productores chicos, en Australia no hay ni siquiera... que es un poco más parecido a nuestra realidad, particularmente en Australia. Productores chicos, enólogos que hacían su vino, y para mí era como obvio que era algo que se podía hacer. Y sucedieron 2 cosas. Primero, cuando al principio teníamos Polcura y empezamos a golpear puertas con Polcura, me di cuenta que nadie estaba esperando un vino de un enólogo o un pequeño productor desde Chile, en el mundo de afuera. No existía ese espacio, y no solamente a nivel comercial, también a nivel de prensa, diciendo, oye, no me interesa, Chile no hace de este tipo de vinos. Claro. Y era gran producción, bueno, bonito y barato. Y Chile hasta el día de hoy
tiene el tamaño promedio bodega más grande del mundo. No hay ningún otro país productor de vinos que siquiera esté cerca. Hoy, a pesar de que hay un montón de productores chicos, Chile sigue teniendo pocas bodegas y un volumen grande. Y entre frustraciones y conversaciones y divagaciones varias, tuve la conversación con Felipe García, que estaba exactamente en el mismo proceso y había tenido exactamente la misma experiencia. Entonces digo, bueno, hagamos algo juntos, juntémonos. ¿A quién más metemos en esto? Agarramos la lista de productores y yo dije, oye, debe haber un montón de productores chicos. Y bueno, no había nada. Tú estás contando cómo inicia Movi, que es un movimiento de viñateros independientes. Logramos hacer una primera reunión de productores pequeños que tenían un vino, que querían decir algo, y no logramos juntar 15 personas. Hoy día... ¿Te acordás quiénes eran? Bueno, Felipe de PS García. De memoria, no, éramos 12. Ya. Estaba Ed Flaherty, está Felipe García, está Derek Mossman, estaba Gilmore, estaba Paul Cura, y hay varios que ya no están, y al poco andar se empezaron a sumar otros, como Trabún, como Villard. Rucumilla, exactamente. Y Rucumilla también estuvo en el inicio. Y eso fue algo bien... yo creo que hasta el día de hoy una de las cosas que más orgullo me dan es haber participado del inicio de Movi, porque realmente creo que fue algo que le dio un golpe positivo al timón y a la dirección del vino chileno. Fue una punta de flecha que generó un cambio en Chile, que se notó, que tuvo un impacto en los críticos que no estaban interesados en este tipo de vino. Hay una anécdota, no voy a decir quién fue, pero yo llamo a un crítico que según yo éramos amigos o a cachetazos, que nos juntábamos, ni siquiera voy a decir el país, pero nos juntábamos, hablar inglés, a probar vinos de la viña en la que yo estaba, y me decía, oye, mira este vino tal y tal, y almuerzo y grandes cosas. Y cuando lo llamo a decirle, oye, tengo mi propio proyecto, te quiero presentar 2 vinos, me dice, yo por 2 vinos no me junto. Y yo, entre que metí la cola entre medio de las piernas, y dije, esto a mí me parece insólito. Pero cuando un año más tarde lo volví a contactar, sin orgullo, a decirle, mira, tenemos Movi, tenemos 15 vinos, yo sé que tú no te juntas por 2, pero ¿qué te parece esta idea? Dijo, excelente, vengan. Entonces, por ahí se abren, está bien, uno no entra siempre por la puerta. Especialmente en este tamaño de producción, uno entra por la ventana. Pero esa ventana que nos abrieron, para mí es un excelente ejemplo de cómo el trabajo asociativo logra cambiarle la cara al vino chileno. Hoy día, tú vas a una feria, hay 50 expositores, de los cuales 45 yo no los conozco. Y a mí eso me parece maravilloso. Haber perdido la capacidad de conocer todos los vinos de Chile es una excelente señal, porque eso es lo bonito que tiene justamente el vino, que es tan atomizado. Es el único producto, aparte del valor agregado, que es tan atomizado que es imposible conocer todo, a diferencia de la mayoría de los otros productos agrícolas, digamos. Sí, y Movi nace en el 2009. 2009, en junio, fue una comida regada. Estaba lloviendo, por eso digo lo de regado. Ya, muy bien. En un restaurante que todavía no existía. Así que... Y ahí en el fondo la idea, la motivación inicial tenía que ver con reunir en el fondo a todos estos pequeños productores o productores de vinos a pequeña escala. ¿Con qué objetivo? ¿Salir a vender juntos, buscar distribuidores? Fuimos súper poco ambiciosos. Eso se habló, pero lo principal era difusión. Ya. Y sigue hasta el día de hoy, es darle una huella digital adicional a Chile. Yo uso la palabra cambiarle la cara al vino chileno. El objetivo era difusión, y pusimos reglas que hasta el día de hoy funcionan. Es que el dueño, escala humana, que el dueño estuviese involucrado, no solamente
una asociación de viñas pequeñas, a pesar de que todos los socios son pequeños. El tamaño no es lo que determina el poder estar en Movi, sino que la persona que está detrás. Ya. Hay que entregar generosamente mucho más de lo que vas a recibir de vuelta. Si tú entras a Movi porque quieres encontrar un distribuidor en Brasil, no, lo siento, este no es tu lugar. Busca de otra forma. Tú estás en Movi porque quieres cambiar de que en Brasil el vino chileno sea reconocido por ser vino fino de alta gama, no porque simplemente queréis vender tus vinos. Claro. Bueno, y hablemos de Polcura. Dijiste que en el 2002, con un amigo, con quien tenían el sueño, no sé si lo dijiste, pero lo leí también, con quien tenían el sueño de hacer este proyecto personal. ¿Cómo se llama tu socio? Mi socio Gonzalo Muñoz, con Gonzalo fuimos compañeros en la universidad, nos conocimos en la universidad, nos hicimos amigos y mantuvimos el contacto siempre cuando salimos y nos fuimos por caminos geográficamente muy distintos. Como yo estaba haciendo vendimias en Australia, Gonzalo estaba viviendo en España, estudiando con su señora, y todo ese rato estuvimos intercambiando correos electrónicos. Bien, eso suena súper obvio hoy, pero me acuerdo perfecto estar en un internet café, entre comillas, que era una casucha, una ruca, en Laos, y el internet era un cablecito anudado casi que cruzaba el río Mekong, y el proveedor de internet estaba en Tailandia, trabajando en este proyecto que queríamos hacer juntos. Nos encontramos en Europa, hablamos de muchos vinos y probamos muchos vinos, y yo ya estaba con la idea del Syrah metida dentro de la cabeza. ¿Por Australia? No, el Syrah, Australia fue parte de... el Syrah para mí es una cepa fascinante. El Syrah es la única cepa tinta que grita su origen más fuerte que el nombre de la cepa. Claro. El Syrah te va siempre a decir de dónde viene primero y después hay que deducir que es un Syrah. Eso no es mejor, pero a mí me parece muy choro. El Cabernet Sauvignon siempre va a ser Cabernet Sauvignon. Y después, en segundo lugar, te dice, sí, yo soy Cabernet Sauvignon de tal y tal lugar. Eso también es algo muy notable, que una cepa mantenga su identidad en donde sea que esté plantada. Syrah es todo lo contrario. Conocí el Syrah en Chile, en la viña Errázuriz fue la primera viña que tuvo Syrah en Chile, que tenía injertos de Syrah en el Valle de Aconcagua. Mi próxima vendimia fue en Australia, pero eso fue porque fue nomás. Pero no andaba persiguiendo el Syrah, yo quería irme a Australia. Bueno, Australia está lleno de Syrah y no probé nada parecido a lo que teníamos en Aconcagua. Y dije, oh, qué choro. Y además los Syrahs del Valle de Yarra, al norte de Melbourne, eran totalmente distintos a los de Barossa en Adelaide. Y después la próxima pega, de nuevo, porque resultó así, fue en el sur de Francia, donde de nuevo está repleto de Syrah y donde de nuevo no probé nada que te gustara tanto como... No, y que había probado en Australia, ni tampoco de lo que venía de Chile. Entonces, para mí el Syrah, yo estaba como... hasta el día de hoy, nos inclinamos por desarrollar el proyecto Syrah, empezamos a trabajar en el tema con Gonzalo y... Y algo pasó con un cordero con menta. Esa historia está ahí. Efectivamente, teníamos una cocina bien rudimentaria en el lugar donde alojábamos. Según mi señora, era una casa que estaba bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, lo que es mentira porque ahí nunca bombardearon nada, pero sí tenía un árbol que había atravesado la casa y quedaba como la cocina, el living y una pieza y donde vivíamos. Y efectivamente cocinamos con cordero a la menta. ¡Qué rico! Y ese día probamos muestras. Pero efectivamente era, mira, Gonzalo, por esto me gusta el Syrah. Y fue un momento así, de nuevo, inspirador, por decirlo de alguna forma. Y no estaba lloviendo, pero también estuvo regado. Claro. Sí, porque el Syrah efectivamente es un vino súper gastronómico, como decías tú, muy versátil y se va a expresar dependiendo de su lugar de origen. Acá en Chile, por ejemplo, no sé, viñedos de Alcohuas, por ejemplo, ¿no? En Valle del Elqui, vinos de altura, que principalmente hecho de Syrah, la mayor cantidad de cosas que hacen en litros, me imagino. Y
y una personalidad muy distinta a un Syrah que se puede dar en Casablanca o en Lleida, o muy distinto a lo que haces tú en Marchihue, y así, parecen variedades muy distintas, pero todas también muy gastronómicas. Algunos con más tanino, mucho más pensado en un cordero con menta, pero otros también que pudieran acompañar pescados como el atún, o sea, estos Syrah más costeros, un abanico enorme pensado para la gastronomía, una variedad muy gastronómica, considero yo. Absolutamente. Y incluso y la cantidad de maridajes que hay es infinita. Sí. Es muy amplia, pero también para tomárselo solo. También, sí. No O el sé, los limarí, que tiene esa productos. nota media de aceituna. O sea, tú mencionaste Alcohuas, para mí Tococo es a mí me emociona ese vino, es exquisito, lo encuentro maravilloso. Me gusta mucho como ejemplo de Syrah. Es totalmente distinto por cura. Claro, Una- sí. una- Y si tuvieras que definir, nos fuimos por otro tema, pero ya que estamos en esto, si tuvieras que definir el Syrah como en los distintos territorios geográficos de Chile, con una o dos palabras, ¿cómo lo dirías como para que la gente lo entienda en palabras simples? Si hay una característica que atraviesa todos los Syrahs, y que es lo que lo hace tan versátil, justamente con diferentes comidas, es un tanino suave. No es un tanino que sea casi nunca astringente, casi nunca punzante. Y eso es lo que, en el fondo, pero al mismo tiempo, el Syrah es una cepa de gran cuerpo, de textura. Claro. Entonces, pero el hecho de que tenga esos taninos suaves hace que sea, que te den ganas, te haga salivar, que no te seca la boca, que es sedoso y pasa. Y yo diría que esa es la característica transversal del vino y que a mí me encanta. Sí, qué rico es. A mí también me gusta mucho el Syrah. ¿Y es difícil vender Syrah? Es difícil vender cualquier vino sobre $20 chilenos. Ya. No es más difícil vender Syrah que vender Cabernet Sauvignon a ese mismo nivel de precio para un pequeño productor. Ahora, está eso que tú acabas de mencionar, está en el guión de los vendedores de vino. Obviamente, si tú sales con un Cabernet Sauvignon de Chile y con un Syrah de Chile y con un Carmener de Chile y un Merlot y un Chardonnay y qué sé yo, y tú sales con tu maletita a vender, obviamente el último que se va a vender es el Syrah, porque la cepa chilena es el Cabernet Sauvignon. Claro. Entonces, cualquier vendedor de vino te va a decir que es difícil vender Syrah. Mi experiencia es otra. Si yo entro con un Syrah de $20 en una tienda, por ejemplo en Estados Unidos, me van a decir, oh, el Syrah, me cuesta, el mismo tipo de la tienda, el tipo te va a decir, me cuesta vender Syrah. Además ya tengo 3 Syrah. Tengo este Syrah de Australia, tengo este otro Syrah del Ródano, de hecho tengo 2 o 3, y no tengo espacio para un cuarto Syrah o un quinto Syrah y menos de Chile. Así que no me interesa. Si tú llegas con un Cabernet Sauvignon de ese mismo precio, un Cabernet Sauvignon chileno, el tipo te dice, qué rico el Cabernet Sauvignon de Chile, sí, los conozco, pero sabes que ya tengo 3 Cabernet Sauvignon de Chile a ese mismo precio, así que tampoco te lo voy a comprar. Cualquier vino de medio alto rango chileno es difícil de vender. Hoy día, a pesar de todo, nuestra principal venta es el Syrah. En algún minuto nosotros también tenemos un Malbec. Hace 20 años, cuando estaba el boom del Malbec, o hace 15 años, gracias un poco a la explosión de los vinos argentinos, parecía que era más fácil vender Malbec. Hoy día no. Hoy día yo vendo mi Syrah y funciona, el Malbec también lo vendemos, claro, pero con las dificultades y los desafíos de vender vinos chilenos finos en cualquier parte del mundo. Sí. Y el Malbec tiene características parecidas al Syrah en ese sentido, ¿no? Como en la versatilidad. Absolutamente. Que puede ser costero, puede ser también más de altura. Por eso lo plantamos. Y yo creo que hoy día yo no lo haría, pero yo estaba pensando en algo para mezclar en el Syrah, y como se parecen, dije, el Malbec. Pero obviamente uno, si quiere usar un elemento de mezcla, traer algo de afuera. Claro.
bueno, en fin, por eso tenemos Malbec. Sí. Oye, Sven, y cuéntanos cómo está definido tu portafolio hoy día. Toda la cantidad de vinos que hace, las etiquetas. A ver, tenemos 10 vinos diferentes. Ya. Básicamente, la mayor, digamos, característica de los distintos vinos es que cada uno de ellos representa un lugar del campo. Si bien tenemos un vino que es el Polcura Syrah, que es una mezcla de todos los Syrah de las distintas exposiciones del Cerro Polcura y que es el vino original y que, con el que queríamos empezar, en la medida que iba pasando el tiempo iban apareciendo otras cuarteles, otras parcelas, y ahí empieza entre comillas, la tontera del enólogo, que oye, embotellemos esto que está choro, embotellemos esto otro que está choro. Empezaron a aparecer, por ejemplo, las laderas sur, el Bloc G+I, son una explosión de especias, y dije, esto, si bien necesitamos mezclar este vino dentro del Polcura Syrah, pero dejemos una parte afuera, esto merece una botellita. Claro. Y después pasó lo mismo con la ladera norte. ¿Cuántas botellas son de G+I? Nosotros hacemos, esos son, qué sé yo, 5.000 botellas más o menos Ya, al año. sí, muy rico vino. Yo creo que mi favorito de los que hacen. Y la producción total de Polcura estamos al orden de 100.000 botellas. Ya. De esas 10 etiquetas, ¿cuántas de ellas son Syrah? 6. Ya. 6 Syrahs diferentes. Te dije, la ladera sur, después tenemos la ladera norte. Después, con los años y debido a la crisis hídrica, empezamos a pensar cómo solucionamos esto. Plantamos un viñedo en secano, que era una solución técnica al problema de la falta de agua, y resultó que los vinos que salieron de ahí eran fascinantes. Y de nuevo, una expresión de un terruño que no se da si es que riegas. O sea, la respuesta era obvia, teníamos que embotellar eso también. Ya. Y así ¿Y queda así. ese cómo lo describirías tú? Ese vino, el secano y el Meniac, que son dos vinos que hacemos en secano, uno se llama secano a seca y el otro es Meniac, tienen en la nariz algo que es muy difícil de encontrar en vinos tintos, que es fruta tropical, blanca, durazno, melón, y cosas, incluso mango, así, cosas que tú decís, ¿de dónde salió esto? ¿Y por qué pasa eso, crees tú? No tengo idea, de verdad no lo sé, pero es muy rico. Pero después en la boca es un vino tinto. Claro. Y fino y elegante, es todo lo contrario de que yo, de hecho, me preguntan mucho y yo también hubiera esperado que el vino del secano iba a ser súper intenso, súper concentrado, y es todo lo contrario. Claro. Porque eso, secano, para contarle a quienes no lo tienen tan claro, es que no se riega y solo se riega cuando llueve, ¿no? exactamente, solo tiene la lluvia del invierno y básicamente es una parra que se cierra y madura y crece y todo lento. Claro. Es la última que cosechamos, es la última en madurar. La fruta está bien protegida por cómo conducimos la parra, es decir, no tiene mucha exposición directa al sol, está bien protegida, bien sombreadita, es una muy pequeña cantidad de hojas, muchas raíces, y nada, fue muy lindo haber encontrado eso. Fue muy lindo que a partir de una pregunta técnica de cómo hacemos vino sin riego, cosa que ya se preguntaron muchas personas hace cientos de años, no es que hayamos inventado la rueda, como de ahí salió un vino que no estábamos esperando y que por ningún motivo teníamos pensado etiquetar. Y salieron 2. Maravilloso. ¿Y qué tiene Marchihue de especial? Marchihue es una zona intermedia, está en la cordillera de la costa, está en el secano interior, pero es geográficamente en la cordillera de la costa. La pendiente va de oeste a este, es decir, los esteros fluyen de mar a cordillera. Está a 30 kilómetros del mar, exactamente a la misma distancia que el Valle de Casablanca, con la diferencia que en el Valle de Casablanca entra desde el río Maipo, desde Algarrobo, San Antonio, todo el chiflón, digamos, y toda la influencia marina. En el caso de Marchihue, la cordillera de la costa es un poco más alta y, por lo tanto, climáticamente es de interior. Es una zona más cálida, no es una zona fría como
por ejemplo, Casablanca. Sin embargo, es mucho menos cálida que el interior del Valle de Colchagua. Entonces tenemos una condición de un clima moderadamente cálido en suelos costeros antiguos de la cordillera de la costa, que es básicamente granito, y arcillas, que es lo típico, los típicos suelos que van, qué sé yo, por lo menos desde Marga Marga hasta el sur del Maule, por ahí, a lo largo de toda la cordillera de la costa es más extenso, pero más o menos eso. Y entonces esto de alguna forma te junta algunas notas especiadas con una textura un poco más especiadas, digamos, que normalmente aparecen en la zona un poco más fría, con vinos un poco más texturados, que son los que normalmente se encuentran en la zona interior de Colchagua, como una zona de transición, una zona intermedia. Perfecto. Y para hacer el resumen de los vinos tuyos, está el Syrah Gemasí, el Syrah Secano, el Malbec, ¿cierto? Muy bien. El Malbec Polcura, vamos a decir, Syrah Polcura. Sí. Random. Correcto. ¿Qué eso. es Random? Random es una mezcla, en algún minuto plantamos Cabernet Sauvignon y Merlot y otras cepas bordalesas para vender uva, y eso funcionó súper bien, y cambiamos, dejamos de vender esa uva y empezamos a hacer ese vino como una etiqueta adicional al... Ya. Es un ensamblaje, entonces. Un ensamblaje. ¿De sí. qué variedades específicamente? Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, obviamente. Esas son las principales. Está otro que se llama Maniatic. El Maniac. Maniac, ¿ya? Que también es el secano, dentro del secano es el que hacemos de las parras más antiguas de secano, de la primera plantación de secano, que hicimos en 2009, pero tiene, a pesar de un 15% del cuartel G que está regado, es decir, es 85% secano, 15% del viñedo regado. Después tenemos el lote D, que es el vino de exposición norte, y tenemos otra mezcla muy entretenida que se llama GSM más T, que es el GSM es lo típico, Grenache, Syrah, Mourvèdre, sí. Pero además la cuarta cepa es Tempranillo. ¿Desde siempre ha tenido Tempranillo? Siempre han sido esas 4 cepas, siempre cambian las composiciones. Yo no he encontrado otro vino con esas 4 cepas. Le he preguntado a todo el mundo, he buscado en Google, he buscado físicamente. Si alguien lo encuentra, me encantaría probarlo. ¿Y qué da el Tempranillo a esa mezcla tan clásica mediterránea? Fruta. Si al final el Tempranillo no es una cepa tan diferente a las otras cepas sureuropeas, franco-españolas, que están en esa zona. El Tempranillo es la versión más frutosa, un poco más... me cargo usar estas palabras, pero un poco más fina de esa zona. El Syrah también. Conozco poco el Tempranillo. Hay muy poco en Chile y en fin, yo el Tempranillo lo conocí hace, qué sé yo, incluso antes de los vinos españoles que uno después prueba. Los primeros Tempranillos que yo probé eran argentinos, de Zucardi, en los años 90. Me dije, bueno, en esa época todo es interesante, uno de 25 años, está ahí, bueno, esto, tráiganme todo. Sí. ¿Tinto o blanco? Para ti, como consumidor. No. ¿Cómo no? A veces tinto, y a veces blanco. Ya, pero si tuvieras... No. Estás en un precipicio, solo hay un blanco y un tinto, ¿cuál agarras? Blanco. Blanco. En el precipicio. En el precipicio, sí, o sea... Es como la botella que te tienes que llevar a la isla. Eso es, puedes llevarte una botella a tu isla de náufrago, un Riesling. Ya, maravilloso. Bueno, este espacio se llama De Tinto en Blanco, pero yo creo que para el próximo capítulo vamos a sumar la palabra rosé o naranjo también. No me llevaría ninguno de los dos. Ya. ¿Te llevarías el blanco? Me llevaría, un Riesling en particular. El Riesling. Que es blanco. Claro, es tu cepa favorita, además del Syrah, por supuesto. Amo el Riesling. El Riesling, dicho sea de paso, reacciona exactamente de la misma forma que el Syrah
a las distintas condiciones en las cuales está plantado. Pero creo que es aún más versátil. Si tú tienes un vino de 5% de alcohol que crece en las condiciones más paupérrimas, en el Mosela, y después tienes otros Riesling de 13 o 14 incluso por ciento de alcohol, de algunas zonas de Australia, de zonas cálidas, pero, en fin, con el suelo correcto, con una rica mineralidad a pesar del alcohol, yo también digo, wow. ¿Cuál es tu Riesling favorito chileno? Hay tan poquitito que... Hay poquito, pero hay algunos muy Sierra de buenos. Bellavista Ya. hace muy rica cosa. El Sí, otro día... como que sabía que iba a decir eso. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué pregunta? Para cachar, porque podrían haber sido otros No, perfiles más costeros también. No, ese. No, el otro día justo descorché y dije, ok, aquí hicieron muy bien la pega, muy rico. Sí, es un perfil como tiene estas notas de polio, es como muy especial, ¿no? ¿Cuál es tu mejor recuerdo en torno al vino? ¿Hay algo que tú atesores en tu corazón como algo especial que tenga que ver con el vino? Me imagino que muchas cosas. Son muchas cosas. Es la vida. O sea, uno vive del vino. Y es una vida con lindo y con no tan lindo. Y sí. Hay un momento, entonces voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Hay algún momento relacionado al vino, a tu pega, a tu quehacer diario, ya sea más joven o ahora, que te ha dado esa sensación de que estuviste en el camino correcto, de que esto era para ti? Hay 2 semanas que fueron muy heavy, que fueron las 2 semanas después del terremoto del 2010, que la bodega era un caos. Y no creo, las personas que están viendo esto, muchos estuvieron en situaciones parecidas. Las 2 semanas después de eso, en que estuvimos ordenando, sacando, así como, no sé si te acordáis, jugáis cuando erais chica al Mikado, que estaban todos estos palitos, que había que sacar los palitos del montón sin que se moviera ninguno de los otros palitos, ya, sacando barrica por barrica. Muchas no estaban etiquetadas, etiquetan sus barricas, tratando de cachar qué es lo que había adentro. Y ordenando, fueron 2 semanas súper ricas. Trabajamos con Gonzalo, los dos, y vino mi papá, vino mi hermano, todo el mundo dejó botado todo lo que estaban haciendo. Y estuvimos 2 semanas trabajando literalmente codo a codo, ordenando botellas, ordenando barricas, levantando, y fue muy satisfactorio. Así cuando estábamos listos, estaba todo de vuelta, es como, la hicimos, qué rico. Fue un momento de construcción desde algo trágico. Claro. Pero lo que salió de ahí fue una energía positiva que me encantó y la recuerdo mucho. Desde el minuto que vi la bodega y casi se me cayó todo el pelo, hasta al final decir listo, ya, terminamos, vamos con la vendimia 2010, empieza en 2 semanas, claro. Upa chalupa. Sí, porque además fue en febrero. Sí, po. ¿Cómo definirías el vino del futuro? ¡Oh! El vino del futuro. Más que el vino del futuro, es cómo hacemos vino en el futuro. ¿Ya? O para qué hacemos vino en el futuro. Esa pregunta hoy día me parece mucho más importante que el producto en sí. El vino del futuro ojalá siga siendo igual de diverso o más diverso que hoy. Tal vez vamos a hacer vinos como se hacían en la Edad Media, que era puro vinagre, o tal vez hacemos vinos aún más frutosos, o sin alcohol, o con más alcohol. Eso está totalmente abierto. La pregunta que yo me hago hoy es, ¿para qué hacer vino en el futuro? ¿Para qué hacer un producto que tiene un impacto ambiental alto y que en el fondo no necesitamos? O sea, si se acaba el vino, qué pena, pero esto no son calorías que alimentan a la población mundial. Sí, claro. Y ocupamos recursos naturales para producirlo, emitimos carbono,
usamos agua. Entonces, para mí mucho más importante es decir, ok, vamos a hacer vino con el menor impacto posible, hagámonos cargo de las externalidades de nuestra producción y haz lo que queráis, digamos. En el futuro no debiesen existir vinos que no se hicieron la pregunta de cómo llegué con una botella de vidrio, que es responsable del 20% de la huella de carbono del producto entero, sin haberme hecho cargo. O sea, sustentable y a granel, entonces. no, sustentable, esa palabra tampoco, es mucho más que sustentable, es hacerse cargo. Sustentable simplemente te afirma, aquí hay que mejorar, es más que sostener, hay que mejorar lo que tenemos. No es solamente pararse en una base firme y mantenerse ahí, sostener lo que hay. Es a través de nuestras empresas, es solucionar problemas, buscar soluciones que sean un aporte al cambio que necesitamos. ¿Cuáles son tus 5 vinos chilenos favoritos? Sin considerar Polcura, por supuesto. Seña, porque estuve ahí. ¿Ya? Tú no te puedes imaginar lo que fue para un cabro de 25 años organizar un evento o estar metido en un evento de lanzamiento que costó en su época ya millones, creo, pero muchos dólares, y mucha gente que llegó en business. Fue bacán, yo me sentía, sí, me creía el cuento. Claro, es muy... Sí. ¿Sí? Bueno, tiene toda esta mirada también de lo biodinámico, del eso glamour. Eso en esa época no existía. Ah, ya. Esto era simplemente los mejores vinos que tenían en esa época en la viña. Seña. Estamos hablando de vinos chilenos. Vino chileno. Tococo. El Syrah de Viñedos de Alcohuas. ¿Se pueden viñas? Sí. Garage Wine Company. Ya. Me encanta. ¿Alguno en particular que te guste más que otro? Me gusta el Cabernet Franc, que es particularmente el Maipo, pero lo que me gusta de ellos también es justamente el cómo enfrentarse a los desafíos. En este caso sin que ellos ni siquiera se lo hayan planteado, pero hay un tema social detrás ahí brutal, claro. Muy choro. ¿Qué más? Yo dije que era de Riesling, entonces vamos a tomar el Sierra de Bellavista. Tenemos 4 y otro vino que maravilloso, Chardonnay de Talinay de Limarí. De Tabalí. Tabalí, sí. Oye, bueno, todos los que dijiste están muy buenos, pero todos cuestan sobre 25, 30 lucas. Uno incluso debe costar unas 500 lucas, el primero, ¿no? Pero en esa época, escúchame, la escandalera que se armó, porque un vino chileno, en esa época eran $60. Ya. Había sobrepasado los $20 y se armó toda una polémica si es que ese vino valía $60. Eso fue muy entretenido. Yo el año 98, me acuerdo perfecto, el vino, mi primer viaje como enólogo a vender vino, el vino más caro eran $20. Era Don Maximiano, o 22, da lo mismo. Sí, no, yo Entonces, creo que... aparecen... Mira, incluso cuando yo iba en la universidad, iba a la feria de vino, los vinos de 5.000, 6 lucas eran increíbles. O sea, no sé si era porque yo era estudiante y tenía otro presupuesto, pero mi sensación era que ese era el rango de precio como de calidad para arriba, y hoy día el escenario cambió mucho. Entonces, mi siguiente pregunta es, para la gente, el ciudadano a pie, vamos a decir así, el que no compra, porque esa es una realidad, la gente en general no compra vinos de 30 lucas, a menos que sea un amante del vino o que tenga un bolsillo que le permita hacer eso. Pero el gran grueso, digamos, al menos de chileno, compra vino en el supermercado, por ejemplo. Entonces, si tú estás en la góndola del supermercado y un amigo, quien sea, te dice, ¿qué me recomiendas de lo que puedo encontrar aquí? ¿Cuáles serían tus 3 recomendaciones, vamos a decir, relación precio-calidad? O sea, etiquetas que son posibles encontrar en el supermercado y que valen menos de 8 lucas. ¿Crees que hay algo por ahí que tú consideras que está bueno? ¿Menos de 8 lucas? Sí. Es que me da vergüenza lo que te voy a decir. ¿Ya? No tengo idea.
no pruebo, no tomo esos vinos. Ya. Y no es que esté mal, o sea, no es que los mire a huevo, pero en general pruebo vinos de 8 lucas para arriba, Ya. 10 lucas. Cuando tienes un encuentro social... Yo llevo el vino. Ya. No hay nunca otra cosa, y cuando hay otra cosa, generalmente, efectivamente, aparecen vinos en el asado que alguien trajo, y tú lo probás Y pasáis la piscola. es que, ¿sabes qué? Yo en ese caso, no es que estén mal, pero en ese rango de precio es muy difícil hacer vinos diferenciados. No quiero decir que no estén. Yo no los conozco, yo no he hecho la pega de recorrerme todo ese portafolio para ver qué cosa sale. Porque deben estar. Pero en general ahí se sigue una receta que es bien estándar para Chile y que creo que es el gran talón de Aquiles de los vinos chilenos. Porque claro, efectivamente, arriba de 10 y 15 lucas, Chile es el mejor país del mundo, o el mejor país de Chile. Claro. Pero abajo de eso está hay un grupo muy desafiante que nos hace la pega muy difícil justamente en la tarea de modificar la cara del vino chileno. Es la puerta de entrada también, porque al final, si queremos en este camino, en el fondo, salir a conquistar más consumidores en el vino chileno, créeme que la juventud no empieza tomando vino de 30 lucas. No. Y ojo que esto es lo mismo en todo el mundo. Esto no es un problema solo de Chile, pero en Chile es un poquitito más notorio. En el mercado de exportación, Chile tiene aún un precio bajo, y eso no ha cambiado en 20 años. Sí. Entonces, y en dólares nominales. Entonces, eso... No sé si me da vergüenza o me alegra no tener una respuesta así como el mejor vino de 5 lucas que probé últimamente, no lo sé. Es honesto y es entendible también. O sea, tú eres enólogo, te dedicas a esto, es lógico que tengas una valoración del producto, digamos, donde quieras tomar vinos que te gusten. Si por algún motivo pasa, a mí es de verdad, si yo prefiero tomar cerveza o un cóctel muchas veces antes de eso. Sí. Pero sabes que habiendo dicho eso, si es que hay que elegir vinos baratos, normalmente con los vinos blancos me va mejor que con los tintos. Ya. Porque por último el blanco es fruta, es fresco. Los vinos están siempre bien hechos, no existen los vinos malos, de mala calidad, digamos. Claro. No, eso es cosa del pasado. Los vinos son siempre ricos, están técnicamente bien hechos. Un vino blanco, fresco, tiene fruta. Sí, a lo mejor tiene un poco más de azúcar, pero incluso, si vaya a tomar un cóctel, vaya a tomar un kilo de azúcar igual. Sí. Claro, es como el gin tonic con tónica light. Claro. Lo he hecho. Oye, siempre pregunto a mis invitados la siguiente pregunta. Súper interesante escuchar la respuesta. Si tuvieras que elegir 2 personas del mundo del vino en Chile, tienen que ser chilenos, ¿a quienes admiras? ¿A quiénes elegirías? Número 1, Don Alfonso Undurraga. ¿Ya? Mira, lo tenéis súper claro. Es la única persona, quienes me conocen pueden certificar, es la única persona del planeta al que yo le digo Don. ¿Ya? Me ayudó mucho cuando yo era aún más joven, me ayudó a encontrar pega, me dio consejos. Una persona de la industria así redonda y maravillosa. La segunda, un profe, Edmundo Bordé. Ya, de la Católica. Sí. También fue mi profe. ¿Viste? Y de él que... Cuando lo veo me da alegría, me enseñó cosas, no solamente técnicas, sino cuando decía, después de que explicaba algo que nadie entendía, me dijo, pero no importa, apréndanselo a la prueba porque esto no sirve para nada. Entonces es como esto mi interpretación fue, traten de alguna forma ver entre medio del bosque para dónde va la cosa. Claro. Tenemos esta copita aquí.
Esto no te va a salir gratis. No solo de adorno. Lo único que te digo es que esto no te va a salir gratis para que tú sepas. Tú me decías, soy re malo adivinando, pero aquí no hay que adivinar. No, obvio que no. Esta es mi sección favorita, porque es el momento de conexión entre el vino y el paladar de un experto, que eres tú, ¿ya? Y la idea no es adivinar la cepa, sino que es interpretar el vino en voz alta, para que la gente también pueda... Mucha gente se siente muy lejos de este ejercicio, ¿no? De apreciar el vino. Entonces la idea es, bueno, si puedes ver qué cepa es maravilloso, pero el objetivo es en realidad, ¿qué puede decir el vino? ¿Cómo describiría yo la acidez? ¿Cómo siento la fruta? ¿Qué cosas puedo parecer interesantes? De pronto hay pistas que me pueden ayudar a entender qué cepa podría ser o el origen. Y ese es el sentido del ejercicio. ¿Estamos listos? Estamos listos. Empezamos entonces. Mira, no sé si quieres esto blanco. Sí. O sea, tinto. Tiene un color maravilloso, ¿no? Muy lindo, más rojo que violeta. Ahí intenso, pero no súper. Y la nariz tiene bien equilibrado fruta con cuero, un vino como más terroso, no siento madera nueva. Y si la tienes topísima o muy poco. Yo siempre digo que en la mañana el vino se siente más rico. Siempre grabamos en la mañana, pero creo que tiene que ver con que los sentidos están también más limpios, más lúcidos, no sé. Pero sí, me pasa mucho eso. No sé si si tengo una hora, al final uno prueba vino a cualquier hora. Claro. Yo creo que la gente promedio no, tú porque soy enólogo. Sí, po. Sí. Porque la gente espera que sean las 12 del día, ¿no? Sí, no voy a hacer confesiones. Antes de las 12 del día no es algo que sea bien visto. Sí. No vamos a hacer confesiones. De horario. Siempre estamos degustando. Claro. Siempre estamos degustando. Rico vino. O sea, es un vino de harto cuerpo, eso descarta... ¿Lo probaste ya en la boca? Lo probé antes de que empezara el podcast. Ah, buenísimo. Ya. Lo he probado varias veces ya. En nariz me encanta porque es un vino súper fragante. Es como que tiene realmente... Porque hay algunos que en boca son increíbles, pero en aroma no expresan tanto, ¿no? Este es como que te hace la antesala. Es bien floral. Cuando lo probé, cuando estaba recién servido, esas flores no salían. Ahora aparecieron y apareció más fruta negra de la que había antes. ¿Y tú crees que así uno vaya deduciendo cosas? La boca tiene... Más que deducir, describirlo, ¿no? ¿Cómo los...? Es un vino de buena calidad, es un vino que está equilibrado, la acidez con el dulzor. No es un Syrah, te voy a dar la pista. Dulzor, eso no era necesario. Tiene una muy rica acidez, es punzante la acidez, está súper bien equilibrada con el dulzor del alcohol, tiene una intensidad media alta, bien complejo, hay hartas cosas pasando y mucha persistencia. El vino dura harto rato en la boca. ¿Y te hace coherencia en el fondo la nariz y la boca? Fíjate que no tanto. En la segunda, o sea, obviamente siempre hace coherencia. En la segunda probada, después de un rato, aparecieron frutas que yo no hubiera asociado con la boca que estoy pensando. Pero ese bailoteo que se produce, digamos, yo lo encuentro muy, muy rico. La acidez y el tanino aquí son bien característicos. Es un vino que al final de la boca queda con unos taninos ahí presentes que necesitan alguna proteína para
Sí. para pasar. Sí, a mí me encanta este vino. Bueno, siempre pongo vinos que me gustan, porque obviamente, por razones obvias. Y lo que más me gusta de este vino es exactamente lo que tú acabas de decir, que es un vino con una estructura, no necesariamente súper robusta, pero que sí con unos taninos presentes que están hasta el final, pero con una acidez tan fresca que de alguna manera hace que el vino se vaya como haciendo más fácil de tomar o que invite fácilmente a la segunda copa, que yo creo que ese es el sentido también, ¿no? Hay veces en que uno toma un vino que es extremadamente cansador y que después de una copa uno dice, ¿sabes qué? El vino estuvo increíble, pero no me apetece otra. No sé lo que es, pero a ver, aquí se puede agrupar dejando cepas raras afuera. Esto yo lo tiraría, obviamente, a cepas. A ver, aquí podría ser Cabernet Sauvignon, aunque la acidez tal vez un poco alta. Podría ser Cabernet Franc. Puede ser Carignan. Y tal vez alguna cepa italiana, aunque creo que los pocos vinos, como sé que es de Chile, como de las pocas cepas italianas que se hace vino, son diferentes a este. Uno los conoce, tal vez los conoce un poco más, pero también tiene esa acidez y ese tanino. Si yo tuviera así que ponerle habiendo considerado todas las opciones anteriores, claro, habiendo descartado Syrah, habiendo descartado Pinot Noir, obviamente con este color, yo me inclinaría por algo cariñoso de vino. También puede ser Cabernet Sauvignon. ¿Algo cariñoso? ¿Sí? ¿Qué es eso? Un Carignan. Ah, un Carignan. O podría ser, mira, entre eso y Cabernet Sauvignon, y si es otra cosa, sí, genial. Es un Cabernet Franc. Mira. Es un Cabernet Franc, que lo dijiste dentro de las opciones hace un ratito. Yo no hubiera esperado esa acidez en un Cabernet Franc, pero la nariz es muy Cabernet Franc, ¿o no? Sí. Es como esa nota esa muy fruta floral roja, sí. Que podría también ser un Malbec, floral. eventualmente. El como Malbec nariz. No tiene esos taninos. Claro, pero en nariz podría de pronto como aparecer esa nota, pero sí. ¿Qué dirías tú como tips del Cabernet Franc? Porque mucha gente no conoce la variedad. Ajá. Nosotros usamos Cabernet Franc, de hecho en el Porcura Syrah, es algo que no te mencioné yo. Dentro de las cosas que plantamos posteriormente, cepas bordalesas como para tener, el Cabernet Franc como que lo secuestré y lo ocupamos como elemento de mezcla, porque tiene ese tanino rico, que tal vez solo es un poco, podría llegar a ser secante, pero rico. Pero que en una mezcla funciona súper bien. No soy fanático de los Cabernet Franc tan solos, tampoco del Carignan solo, pero esa punción aporta mucho, muy rico. A mí cada día me gustan más los Cabernet Franc, y este en particular me gusta mucho también. Te voy a decir cuál es. Dígame. Es Vic. Mira. Vic A, así se llama el vino, de Millahue. Bueno, Vic, conoces bien, ¿no? Obvio. Así que sí, yo no me recuerdo bien cuánto vale este vino, pero debe costar del orden de los 25 lucas la botella en una tienda, más o menos. Tiene un precio harto menor que el Vic ícono, por así decirlo, y son tremendos vinos. Hay Cabernet, Carmener. A mí en particular el Cabernet Franc me gusta. Están haciendo muy buena pega. Me gusta el trabajo global, no solamente los vinos, también todo el tema de turismo y qué sé yo. Maravilloso. Oye, espera, yo también te traje un vino. ¿Ah, en serio? ¿Te animáis a hacer otra? ¿Ya? ¿Pero dónde está el vino? ¿Acá? ¿Ya? ¿Es un vino tuyo? No. Dale, hagámoslo. Voy a pedirte corchador. Abierto, lo abrí ayer. Ah, está abierto. Y ya lo probé. Y te lo voy a servir escondido para que no caches ni siquiera la botella. Ya, voy a cerrar el ojo ya para... Mira, tiene doble. ¿O no es necesario? ¿Tiene como etiqueta? ¿Queréis que lo cierre o no? Para no hacer el ridículo aquí. Nadie hace ridículo. Ya. Ya. Guau, ¿qué será? ¿Qué será? Pero podemos tener la misma conversación. ¿Es un vino tuyo o no? No es un vino mío y no necesariamente un vino chileno, pero es comprado en Chile. Entonces,
capaz que hasta lo probaste ya, porque tantos no hay. Comprado en Chile. Y lo abrí anoche y te puedo decir que hoy día está Mejor. mejor. Claro, tiene un color como de un vino más viejito, ¿no? Como que tiene más años en la botella, esas notas así mea leve, naranjas, como de teja, en fin. Qué rico es. Muy sedoso. No es muy difícil, le traje un vino fácil. O sea, según yo. La diferencia es que tienes que buscar la cepa y vas a llegar al lugar de origen, creo. Mira. Mira, podría pensar que la cepa es un Syrah, porque tiene como esas notas así meas de como cuero, como meas tocino, como eso, pero muy suavizado, muy aterciopelado, muy como redondito, como que podría pensar, aunque el color no se ve tan viejo, pero podría pensar que es un vino que tiene como una guarda que ha ido como domando, suavizando estos taninos. Pero está muy, muy rico y tiene una boca como no de vino chileno, porque no es tan frutal. Es un vino más... No es chileno, eso te lo... Desde ya... Claro, es un vino más como con esta nota de evolución, más que fruta, ¿no? Que en Chile cuesta encontrar eso, porque al final uno nunca guarda nada. Incluso los vinos más caros, como que es del año y chao, salió al mercado y uno lo abre, digamos. ¿Qué es? Cuéntame. Está muy bien, es un Syrah. Y esto es uno de los motivos por los que amo el Syrah. Esto es San Josef, ¿Ya? que en términos de Syrah tal vez no es el más famoso, pero es en el Ródano, como por ejemplo Côte-Rôtie, pero tiene toda la sutileza del Syrah, es mucho más, de alguna forma, un poco más austero, un poco más piola, y ese tocino y esa cosa cárnica con el tanino, que en esta zona tienen esos taninos un poco más firmes que no se encuentran en los Syrahs del Nuevo Mundo. Entonces es un rico, es 2019. Tiene 7 años entonces bueno, en botella no sé, pero muy desde bien. la vendimia. Muy buen guess. Bueno, fui una buena mini invitada. Ahora yo traje Syrah a propósito. Sí, obvio, era como, tú eres Syrah. No, iba a Así traer que un tuve Syrah, pero esto de alguna forma, estos son vinos que inspiran al final. Y es súper importante cuando uno toma estos vinos, que son los que te dan ideas, es súper, uno no hace, quiero hacer de este tipo de Syrah en Chile. No, pero que el Syrah tenga la potencia o la característica de expresarse así, en este lugar, a mí me parece fascinante, súper emocionante. No, maravilloso. Gracias por traerlo, Pero porque un placer. Vamos a darle ahí la cosa diferente, ¿ah? El invitado sorprende a Obvio, al tú me dijiste, anfitrión. a mí me dijeron que íbamos a probar vino. Sí, maravilloso. Si me sacan al... Oye, a mí me ha pasado que me han servido mi propio vino. Sí. Y yo dije que era un vino blanco, que tenemos un vino blanco también que hacemos, y yo dije que era un vino francés. La carcajada se escuchó a 5 cuadras a la redonda y, en fin, hay que dejarle el ego en la puerta Claro que sí. de afuera cuando uno hace degustaciones ciegas. Sí. Porque todo puede pasar. Así es. Bueno, Sven, salud. Salud. Muchas gracias por tu Gracias tiempo. En plena vendimia, además, así que se agradece tomar este tiempo, digamos, de tener la mañana para estar aquí, compartir tu historia, tu visión, tu pasión por el vino. Agradecida de esta conversación.
Y agradecida también de todas las personas que nos ven. Los invito a compartir, poner likes a todos quienes nos ven por nuestro canal de YouTube o nos escuchan a través de Spotify. Compartan, comenten para hacer crecer este espacio y vamos a hacer el último salud con vino chileno. Salud. Salud.